Este es el objetivo de estas jornadas, ¿no? Formar a las nuevas generaciones en igualdad. Y bueno, pues ahora ya voy a dar paso a Carla Antonelli. También, pues bueno, que quería preguntarle que pues desde su recorrido, ¿no? Como activista LGTBI de referencia en este país, pues que nos cuente un poco cómo ve el tema de los delitos de odio y sobre todo también el tema de si necesitamos ya aprobar una ley estatal y aparte de la ley, sobre todo, también que la sociedad se implique, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Si es necesario conseguir que todos los colectivos oprimidos nos unamos contra el verdadero enemigo, que es el que nos quiere quitar nuestros derechos, y no, a lo mejor, no centrar los debates tanto, ¿no? en a veces pelearnos entre nosotros, porque esa pelea es el triunfo de ellos, el triunfo de los que nos quieren quitar nuestros derechos. Juan Tarrazón. Buenas tardes a todas, todos y todes. Siento, no, valenciano, lo entiendo perfectamente, pero no lo hablo, no voy a ser como el otro que decía que lo hablaba en la intimidad. Lo voy a hacer clara y sincera. Gracias al colectivo CLGS. Y parece que lo tengo que leer, ¿no? Porque si no se me olvida, pero no, yo tengo unos recuerdos muy importantes del colectivo CGLS de Lanzarote. Gracias al Ayuntamiento de Galicia, también gracias a la Concejalía de Igualdad por estar y promocionar y empujar también este evento, de que me agrada muchísimo que esta sala esté llena de gente. Y cuánta razón, Lucimo del alma. Mira, sobre mi recorrido, es que mi recorrido va a ser un poquito largo, porque yo ya tengo 63 años y entonces las he visto casi de todos los colores, y yo creo que por eso es muy importante recordar de dónde venimos, sobre todo para no volver a repetir, y sobre todo porque venimos de unos tiempos de que no había nada, y cuando digo nada, imaginémonos antes de que se creara el universo, la nada. ¿Qué es eso, no? ¡Ay, la nada! ¿Y es posible que de la nada haya surgido un todo de ahora? Bueno, pues sí, no había nada. Lo que había en este país era persecución, era encarcelamientos, era ninguneo, era que las personas nos teníamos que ir de nuestros pueblos para abandonarnos, para no poder regresar nunca jamás, tropezarnos de bruces absolutamente con una sociedad brutal que nos encarceló con las leyes de vagos y maleantes, o la de rehabilitación y peligrosidad social, o hasta el 88 con la figura del escándalo público, y eso era la nada, de no poder cambiar una documentación, ni aunque te hubiese operado, y digo ni aunque te hubiese operado porque en aquellos momentos es que parecía como, claro, que si no te operabas no eras nada ni eras nadie, y eso no se consigue hasta el 87, y nos llaman ya de por aquellas de ficciones de hombre y ficciones de hembra, pero evidentemente que hemos avanzado y las cosas no son como las de antes, sino que ahora estamos en el presente, y ahora es ahora. Y ahora es autodeterminación y despatologización. ¡Ostras! Autodeterminación y despatologización, pero qué atrevida. Sí, ya es que quieren hasta la luna. Es que ya somos unas ambiciosas, ya por deporte, mira, por deporte, nunca mejor dicho. Somos unas ambiciosas por deporte. No, mira, es que resulta que la Organización Mundial de la Salud, desde el año 2018, aunque no se ha hecho efectivo hasta este año 2022, qué cosa, dijo que la transexualidad no era ningún trastorno, ninguna patología mental. ¡Oh, qué cosa! Ya lo sabíamos de toda la vida, desde chiquititas, pero igual que le pasó a las personas homosexuales, que de pronto en los años 90 ya dijeron que no tenían ningún trastorno, y parece que es como que de la noche a la mañana tenían un trastorno y se destrastornaron. O destrastornaste completamente. Bueno, es verdad que luego hubo un tiempo
que seguía era como la ansiedad, la angustia de ser homosexual. A nosotras, las personas trans, también nos pusieron una angustia, que era como la angustia de ser, ¿no? Que andábamos todos los días, que no podíamos con nuestra vida, porque estábamos muy angustiadas por el hecho de ser una persona trans. Vamos a ver, es verdad que tú puedes tener una desazón, pero no de per se por el mero hecho de ser una persona trans. Ojo, que es una cosa muy distinta. Sí es verdad que hay situaciones aledañas, sobre todo, porque hay que pensar cuál es nuestro entorno, cuál es la presión social, el día a día, el bullying, el acoso, el señalamiento, la mirada, ir por la calle y que de pronto se haga un silencio, o cuando no, que es peor que el silencio, un grito, un insulto, maricón, o que sencillamente, como estamos viendo por desgracia, como se han promovido los discursos de odio en este país, como las agresiones han ido aumentando paulatinamente día tras día. Hoy puse una noticia donde una mujer ha sido detenida en Estados Unidos por el FBI porque amenazó con poner una bomba en un hospital de niños de Boston, en el hospital infantil, porque allí había una unidad especial que atendía a las personas trans. A este delirio hemos llegado. Este sí es el delirio TERF, no es el delirio trans, que dicen por ahí que hay un hashtag. El delirio realmente es pensar de que se sienten, digamos, con la potestad de habernos puesto una diana en la espalda y una estrella de David en la frente, porque nadie puede dudar ni nadie puede dejar de pensar ni por un minuto que de pronto y desgraciadamente nos hemos convertido en noticia las personas trans desde hace 2 años o 2 años y medio para acá, y de una forma absolutamente desaforada, donde trabajadores y trabajadoras sociales que atendían a niñas y niñas trans, de pronto las atenciones se han multiplicado un 100%. Un 100%, porque de pronto han invadido sus vidas aquí en este país. Yo creo que en todo el planeta es que de pronto surge algo y somos especialistas vulcanólogos. Cuando el volcán de La Palma, ¿quién no sabía lo que era el magma y lo que había debajo de las Islas Canarias? No quiero decir nada con el COVID también. De pronto el COVID, bueno, el COVID ya lo decía la otra, la de Madrid Ayuso, era COVID-19 porque era del 19, del año 19. Claro, entonces nos hacemos expertos en todo esto, y lo más delirante, que sí es delirante, es que de pronto todo el mundo sabe y es experta en las personas trans, y luego esto ya llega a una cosa absolutamente apoteósica, diría yo, cuando una persona no trans viene a explicarse a ti, mujer trans, lo que es ser trans. Y entonces tú ya te quedas como perdón, esto es como el libro de los hombres me cuentan cosas, ¿no? Que de pronto te van a explicar un hombre lo que es ser una mujer. Hasta el punto que nos hemos visto en los debates de la ley trans en cuarto milenio. Os lo juro por Dios, os lo dice una laica, por favor, de verdad, en cuarto milenio llevaron a debate la ley trans. Por eso os quiero decir el nivel de la espuma, de la ola de la que ha cogido esto, por desgracia. Mire, les habla una persona que ha tenido la suerte de haber participado en bastantes leyes de este país. Y decía que yo tenía una relación con el colectivo de aquí de la SAFOR, porque el colectivo de la SAFOR hace ahora exactamente 16 años me entregó un premio. Me entregó el primer premio que me entregaron a mí por la Ley de Identidad de Género del año 2007, por la huelga de hambre que hice en el año 2006. Y fue el primer colectivo que me entregó una aceitera, que dice que era porque se perdía aceite, una aceitera que dio con todo el aceite. En 2016, bueno, yo creo que ya tengo para tener acciones en Colpesol o algo de esto. Digo, porque desde el año 2016 que me entregaste esa aceitera amarilla llena de las arenas de la playa de la SAFOR y que la conservo con muchísimo cariño, lo enlazo, porque quiero decir que precisamente siempre que surge el tema y se hablan de los derechos de las personas trans,
se levanta un inmenso muro de incomprensión, donde siempre se nos enjuicia, donde siempre se nos pone en duda, donde hemos tenido que pasar toda la vida superditadas completamente al juicio, al criterio de un juez, de un psiquiatra, de un médico, de un todo, de cuando los niños son niños que los padres dudan que si no es una cosa pasajera, que ya luego cuando eres adolescente no vaya a ser que tú no estés bien de la cabeza, te necesitamos hacer ese diagnóstico. ¿Cómo vamos a pedir un diagnóstico que hace 15 años se había que pedirlo porque no estaba despatologizada la transexualidad? ¿Cómo vamos a pedirlo ahora en una ley si resulta que ya no existe la disforia de género como tal ni como trastorno mental? Eso es justamente lo que no tiene ni pie ni cabeza. Pues desde aquella ley de hace 16 años, donde hubo y tuve junto, además, que fue el secreto de la unión con los demás colectivos de este país, de amenazar incluso a tu propio gobierno, a tu propio partido, en el que estabas militando el Partido Socialista, de que si no salía esa ley, porque había salido el matrimonio igualitario y había salido 500.000 de personas a la calle, y ese gobierno pensó de que con la ley de identidad de género iban a salir otros tantos, y no es verdad, no salieron. Al final pudimos alcanzar aquello, pero costó mucho dolor, pero lo que nunca podíamos llegar a imaginar es que 15 años o 16 años después justamente nos íbamos a enfrentar con otro muro, y no precisamente por los mismos que se enfrentaron hace 16 años. Yo voy a decir una cosa literalmente, creerme de verdad, esto nunca ha sido una cuestión ideológica. Esto nunca ha sido una cuestión que alguien haya creído sinceramente que alguien le iba a borrar los derechos a alguien. Porque esta ley no resta nada a nadie. Esta ley solamente viene a sumar derechos hacia quien no lo tenía. Y os lo digo porque justamente el meollo de lo que parece que iba a ser un problema, es justamente un texto que registramos nosotros como Partido Socialista en el año 2017 en el Congreso de los Diputados, como bien sabe Orín, abogados, que me he encargado yo de difundirlo bastante bien, por cierto, donde hablábamos de la despatologización, autodeterminación, incluso se metió una enmienda a última hora del género no binario, donde los menores estaban contemplados en todas las franjas de edades, las personas extranjeras en su tarjeta de residencia. Si aquello no fue un problema en el 2017, ni en todo el trámite parlamentario, ni en el 2019, cuando se votó en la Comisión de Justicia, pero que al día siguiente se disolvieron las Cortes y por lo tanto ese texto no continuó a trámite, pero que con el nuevo gobierno, el Ministerio de Igualdad, precisamente evitando cualquier fricción o roce, coge, copia, pega y lo incluye en la ley, ese mismo texto en la parte del cambio de documentación administrativa, porque es un problema en el 2021 y no lo era en el 2019. Bueno, yo creo que la respuesta está dada. Si no era un problema antes, no puede ser un problema ahora. Y si no era un problema antes, es un problema ahora, es en realidad porque obedece a otros intereses. Pero el problema, yo ya no me voy a meter más en estos oscuros intereses. El problema es que por medio hemos habido cientos y miles de personas que somos las personas trans de este país, que nos hemos visto vapuleadas, zarandeadas y estalladas contra las paredes, todo por un juego de poder absurdo. Se han olvidado de que aquí había niñas, niños y niñas, y adolescentes, y personas mayores que también sufrían y que también hemos sufrido. Y qué mejor, si tú quieres anular a alguien, si tú quieres hacer desaparecer a alguien, para que no sufra tu conciencia, para que no te atormente, para que no te den latigazos tu conciencia, qué mejor que lo que se ha hecho a lo largo de toda la historia de la humanidad, cuando se ha perseguido o se ha estigmatizado a una parte de la población. Primer paso de manual en estos casos, deshumanizar.
Y eso es lo que han hecho con nosotras las personas trans. Nos han deshumanizado. De pronto nos arrebataron nuestra alma de seres humanos. Nos convertimos en teoría. Ya no somos personas, somos la teoría queer. Cágate, lorito. Ya no somos personas, somos números. Somos números en contra de otros números. Somos números que vamos a poner en peligro a 47 millones de españoles. Como dice mi amiga Amparo Valcárcel, ¿cómo vamos a poner en riesgo la mitad de la población, que somos las mujeres, el 51%, el 0,00%? Dice, a mí no me borra nadie. ¿Cómo vamos a borrar el 0,00 al 51% de la población? No nos engañemos. Bueno, esto lo he querido hacer un poquito de antecedente, porque yo tengo que comunicarles a ustedes una cosa que yo sabía desde antes que casi cuando empezaba esto, porque yo lo vi venir de que iba la cosa. Yo sabía que cuando se decía los peligrosos queer, por cierto, las universidades están llenas, ¿sí? Las universidades y los institutos están llenos de queer. Por ahí es donde está el verdadero peligro. Los queer. Yo sabía que esto no iba a quedar ahí. Era solamente el palo, la zanahoria y el burro. Eso era para, digamos, ganar adeptos en esta causa, que ya era grave de por sí. Porque cuestionar a una persona, como bien se ha dicho aquí, por llevar los calcetines rosas, que dijo Antonello, que no es familia mía, vuelvo a repetir, por llevar los calcetines rosas, o porque crean o no crean que eres maricón, ya cuestionar a alguien por el mero hecho de ser era bastante grave. Pero una que es perrita vieja ya sabía perfectamente que a lo que se iba, y por lo que se iba, era por todo el conjunto. Por todo el paraguas de las personas trans. Y no os engañéis tampoco. Si realmente hubiesen tenido éxito, que jamás lo van a tener, os lo puedo garantizar, realmente van a por todas las siglas. Van a por todas las siglas del colectivo LGTBI, porque van para un modo de ser perfecto de cómo ser el buen gay, la buena lesbiana o el buen bisexual. Y entonces tendrá que tener unos buenos comportamientos. Y entonces es cuando otra amiga trans-friendly surge aquí con el cuento de la criada. Y es que de pronto nos vamos a ver con un cuento de la criada en el caso de la población LGTBI al completo. Efectivamente, no pasó un año que ya no era lo queer, que ya eran las personas trans que no estaban operadas. Luego ya no importaba que estuvieras operada, ya luego empezaron a florecer las cuentas hembra humana, hembra salvaje. Era muy fuerte. Es que de pronto, por favor, si las madres del movimiento feminista levantaran las cabezas, que precisamente un movimiento que surge para decir que las mujeres somos algo más que un útero, que una vagina, que no hemos venido a este mundo a servir a los hombres, que queremos la igualdad plena, que no queremos que se nos señale y estigmatice por el mero hecho de ser, que no estamos a disposición de nadie. Resulta que para poder justificar la transfobia nos volvemos a asumir y a subsumir en genitales y en un útero. Hombre, esto es un poquito terrible, sobre todo si es para una cuestión, en este caso, de poder justificar esta transfobia. Sea como sea, os quería decir que ya lo sabíamos de antemano y estábamos luchando por una causa justa. La razón siempre estuvo de nuestro lado y estábamos en el lado justo y correcto de la historia. Porque todas las batallas que se han emprendido a lo largo de la historia de la humanidad contra algún sector del tejido social, para oprimirlo, para hacerlo desaparecer o estigmatizarlo, han sido perdidas. Véase la esclavitud, como finalmente terminó siendo abolida. Véase la segregación racial, donde una mujer poderosa negra se sentó en un autobús en Estados Unidos y dijo, no lo levanto de aquí, por muy blanquita
que tú seas. Y es verdad que muchas mujeres blanquitas se rebelaron contra esas mujeres negras porque las veían inferiores y de pronto iban a tener que compartir derechos. Pero no nos tenemos que ir tan lejos. Dentro del propio movimiento feminista, no hace demasiadas décadas las dirigentes del movimiento feminista de aquellos momentos decían y pensaban que las lesbianas no podíais estar dentro del movimiento feminista. Y es que resulta que ahora algunas personas que por edad y por época lo vivieron están ondeando banderas que dicen que las mujeres trans no podemos estar dentro del movimiento feminista, como si a mí alguien me fuera a dar algún carnet para hacer, decir, pensar o ser. Si esto os lo puedo garantizar que no entra en ningún apartado de la ley trans, que nos vayan a dar ningún tipo de carnet de feminista, solamente nos van a dar el derecho a reconocer nuestra propia identidad. Y digo esto porque la ley ya ha pasado los dos trámites, digamos. El anteproyecto de ley fue firmado, este junio pasado entró como proyecto de ley ya pasando por todos los órganos consultivos pertinentes del Consejo del Poder Judicial, secuestrado, amaniatado, todo esto. No se esperaba nada sino lo que dijo, pero que curiosamente justificaba la propia autodeterminación, aunque le echaba cubos de agua fría por encima, pero que se podía esperar de un Consejo del Poder Judicial que cuando el matrimonio igualitario comparó la unión de dos hombres con la de un hombre y un animal. Yo tampoco que me esperaba mucho de ello, ¿no? En cualquier caso, antes de ayer se pronunció el Consejo Fiscal y también ha dicho de acuerdo y además ha hecho una valoración muy positiva. Por lo tanto, tendremos ley en este año, porque además ya ha sido aprobada por la mesa del Congreso el trámite de la vía de urgencia, y aquí lo único que se está pidiendo es hacer una sociedad más igualitaria. Y aquellos lugares y aquellos sitios donde siguen habiendo discriminaciones, aquellas grietas que se siguen produciendo socialmente, taparlas, enmendarlas, para que no se sigan produciendo, como en el ámbito de la educación, como en el ámbito sanitario, como en el ámbito de la cultura, el deporte. ¡Oh, el deporte! ¿Qué he dicho el deporte? El deporte hay que irse a leer la ley, de verdad. El deporte lo único que dice es que se regirá por las normas de las federaciones deportivas, que van a ser las propias federaciones deportivas y no de por ley quien marque cómo se pueda competir o no. Os lo digo porque esta ley ha tenido una cantidad de bulos tan impresionantes y fake news que ha ido una detrás de otra, que ha habido que irlas desmontando todas. La primera, acordaros, es que los hombres, repito, literalmente, hombres iban a cambiar de sexo para entrar a los baños de mujeres y poder violar a las mujeres. Como si para violarnos se necesitara entrar a un baño. No, nos violan en cualquier esquina, nos violan en cualquier lugar, por desgracia. No hace falta cambiar de sexo. Es tan terrible además porque eso no conlleva solamente ese alarmismo, eso lo que conlleva además, añadido, que viene con un peaje particular, es, digamos, dibujarnos a las personas trans en el imaginario como abusadores sexuales, como personas peligrosas, como personas conflictivas y como personas violentas, que es lo que se ha intentado hacer a lo largo de estos 2 años también, porque de esto el feminismo sabemos mucho, y las mujeres en general también, que es lo que ha hecho el patriarcado y el machismo de toda la vida, coger casos en singular para elevarlos a la globalidad. Cuando una mujer asesina al marido, o cuando hay una denuncia falsa, porque las hay, el 0,0, pero las hay, solamente
enfocan esas denuncias falsas. ¿Para qué? Para pretender decir y echar abajo la ley de violencia de género y que todas las denuncias verdaderas son falsas. Entonces, si tú pones sistemáticamente, que además ni de España era, que hay un señor en una cárcel en Canadá que resulta que mató, violó a una mujer y ahora ha solicitado un cambio de sexo, y pregunto, y también estamos todas las demás personas. También ha habido una mujer que ha hecho no sé qué, no sé cuánto. Elevar la singularidad a la globalidad, eso se ha hecho toda la vida contra nosotras para desprestigiarnos como feministas, como movimiento. Y esto lo ha hecho muy bien la ultraderecha. Por eso me parece absolutamente terrible y demencial que las peores herramientas, las herramientas más sucias que han utilizado contra nosotras, esté habiendo algunas personas que las estén utilizando también con otras hermanas. Lo decía Angela Davis cuando llegó a España. El feminismo, Angela Davis, poderosa, feminista, internacional, racializada, negra, de las panteras negras de la noche de los tiempos. Y dijo en la Casa Encendida, el feminismo tiene que llegar a las mujeres pobres, a las empobrecidas, a las racializadas y a las hermanas trans. ¿Por qué estaba diciendo eso? Porque el feminismo precisamente no estaba llegando ahí. Y sin duda alguna, os digo, como bien decían por aquí las compañeras y los compañeros, juntos, juntas y juntes, es como vamos a ganar esta batalla. Porque los otros... esperándonos por los rincones, y en nuestros momentos de división, en nuestros momentos de discusión, es cuando van a aprovechar. Es demencial que una señora de ultraderecha tenga que agradecer y dar las gracias en un atril del Congreso de los Diputados o en la Asamblea de Madrid a ciertas personas por ir en contra de los derechos de las personas trans. Que se lo hagan mirar, que se lo hagan pensar. Porque a mí se me caería la cara de vergüenza si Macarena Olona, esa señora de Granada, que dice que se empadronó, me diera gracias Carla Antonelli por darme la razón. Yo me lo tendría que replantear. Pero amiga, os quiero decir una cosa. La ley trans va a ser ley. No lo duden. Estuvimos y seguiremos estando en el lado correcto de la historia. Y finalizo diciendo que aunque resulte increíble, os tengo que dar las gracias. Os tengo que dar las gracias a todas las compañeras, a todas las hermanas, a todas las mujeres no trans que nos habéis acompañado en este viaje, en estos 2 últimos años, en estos 2 últimos negros años. Porque sin ustedes, esta historia tampoco se hubiese escrito de la misma manera. Sí, lo hubiésemos conseguido igual, pero hubiésemos costado muchísimo más. Gracias a ustedes por estar ahí. No lo dudéis. Cuando pasen 5 meses, 6 meses, 1 año, os daréis cuenta que dormís muy a gusto con vuestra almohada. De lo mismo manera que yo duermo muy a gusto, aunque esto me haya costado el escaño como diputada en la Asamblea de Madrid. Muchas gracias. Que las descargas es muy grande. Y si alguien tiene alguna cuestión que quieras plantear antes de cerrar, María. Yo no quiero cerrar esto, que lo voy a estropear. Lo voy a estropear. Hay que tener responsabilidad. Bueno, pues si no tenéis ninguna cuestión, vamos ya a dar paso al cierre. Ahora también recordad que cuando acabemos tenemos un vino de honor aquí abajo en los jardines de la Casa de la Cultura. Y voy a dar paso a mi compañera vocal de Políticas Trans, María Rico, para que nos dé unas palabras.
Ahí.